Imagina un mundo sin pan, sin arroz, sin papas, sin maíz. Ahora imagina que todo eso comenzó en lugares muy específicos del planeta, hace miles de años, cuando pequeños grupos humanos tomaron una decisión que cambió la historia para siempre. Dejar de solo cazar y recolectar, y empezar a cultivar. Hoy vamos a viajar por esos lugares donde nació la agricultura y entender por qué ahí comenzó todo. Los núcleos de desarrollo agrícola en el mundo. Antes de la agricultura, el mundo en movimiento. Durante más del 95% de la historia humana, nuestros antepasados fueron cazadores-recolectores. Vivían en pequeños grupos, se desplazaban constantemente siguiendo a los animales y recolectando frutos silvestres, semillas y raíces. No había ciudades, ni estados, ni grandes diferencias sociales. La supervivencia dependía del conocimiento del entorno, saber cuándo maduraban los frutos, dónde migraban los animales y cómo fabricar herramientas de piedra, hueso o madera. Pero este modo de vida tenía límites claros. La población no podía crecer demasiado y la vida era frágil frente a cambios climáticos. Al finalizar la última glaciación, alrededor del 10.000 a.C., el clima comenzó a estabilizarse. Las temperaturas subieron, las lluvias se volvieron más predecibles y algunos ecosistemas se volvieron especialmente ricos. En esos lugares ocurrió algo extraordinario: el nacimiento de la agricultura. Una revolución silenciosa. La agricultura no nació en un solo lugar ni en un solo momento. Surgió de manera independiente en distintas regiones del mundo, donde las condiciones ambientales y la disponibilidad de plantas y animales lo permitieron. Los humanos comenzaron a observar que ciertas semillas crecían mejor cerca de sus campamentos. Empezaron a seleccionarlas, a sembrarlas de forma intencional y a cuidar su crecimiento. Lo mismo ocurrió con algunos animales. Primero se los cazaba, luego se los protegía y finalmente se los domesticaba. Este proceso fue lento, tomó siglos e incluso milenios. Pero sus consecuencias fueron gigantescas. Permitió producir excedentes de alimentos, asentarse de forma permanente y aumentar la población. Primeros núcleos de domesticación, aproximadamente 8.000 a.C. Hacia el 8.000 a.C., ya existían varios núcleos claramente identificables donde la agricultura y la ganadería se habían consolidado. El creciente fértil y el trigo, Europa y Cercano Oriente. En la región conocida como el creciente fértil, que abarca partes de Mesopotamia, Anatolia y el Levantese, domesticaron cereales como el trigo y la cebada. Estas plantas eran ideales, crecían rápido, podían almacenarse y tenían alto valor nutricional. Desde allí, el trigo se difundió lentamente hacia Europa. Con él viajaron nuevas formas de vida, aldeas, herramientas agrícolas, cerámica y estructuras sociales más complejas. El trigo se convirtió en la base alimentaria de Europa durante miles de años y sigue siéndolo hasta hoy. África y el mijo. En diversas regiones de África, especialmente en la franja del Sahel, se domesticaron cereales como el mijo y el sorgo. Estas plantas eran resistentes a la sequía y se adaptaban a climas variables. La agricultura africana se desarrolló en estrecha relación con el entorno, combinando cultivo, pastoreo y recolección. El mijo permitió sostener poblaciones estables en zonas donde otros cultivos no podían prosperar. Asia y el arroz. En el este y sudeste asiático, especialmente en las cuencas de grandes ríos, se domesticó el arroz. Este cultivo requería un control cuidadoso del agua, lo que impulsó el desarrollo de sistemas de irrigación. El arroz no solo alimentó a millones de personas, sino que también moldeó la organización social. Trabajo colectivo, calendarios agrícolas y fuertes vínculos comunitarios.
nuevos núcleos agrícolas hacia el 4000 a.C. Con el paso del tiempo, la agricultura se expandió y surgieron nuevos centros de desarrollo agrícola. En Asia se diversificaron los cultivos y se perfeccionaron técnicas como el arado y el uso de animales de tiro. En África, la combinación entre agricultura y ganadería permitió la expansión de comunidades a nuevas regiones. En Europa, la agricultura se adaptó a distintos climas, dando lugar a economías agrícolas regionales. América. Una revolución independiente. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia agrícola es que en América la agricultura surgió de manera totalmente independiente, sin contacto con Eurasia o África. América del Sur. La papa. En los Andes, las comunidades domesticaron la papa. Este tubérculo era perfecto para la altura, resistente al frío, nutritivo y fácil de conservar. La papa permitió el desarrollo de sociedades complejas en zonas montañosas, como las culturas preincaicas y posteriormente el Imperio Inca. América Central, el maíz. En Mesoamérica se domesticó el maíz, a partir de una planta silvestre llamada teocintle. El proceso fue largo y requirió una intensa selección humana. El maíz se convirtió en la base de civilizaciones como la maya y la mexica. Más que un alimento, fue un elemento cultural y religioso. Regiones de alto desarrollo agrícola hacia el 3000 a.C. Hacia el 3000 a.C., algunas regiones del mundo ya presentaban una agricultura altamente desarrollada y una gran concentración demográfica. Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China se convirtieron en verdaderos centros de civilización. La producción agrícola sostenía ciudades, ejércitos, burocracias y sistemas de escritura. El excedente permitió que no todos se dedicaran a producir alimentos. Surgieron artesanos, comerciantes, sacerdotes y gobernantes. Consecuencias históricas de la agricultura. La agricultura transformó profundamente a la humanidad. Permitió el crecimiento poblacional. Dio origen a aldeas, ciudades y estados. Generó desigualdades sociales. Impulsó el desarrollo tecnológico. Cambió la relación del ser humano con la naturaleza. Pero también trajo nuevos problemas. Enfermedades, guerras por recursos y explotación del medio ambiente. La difusión de los cultivos y el mundo conectado. Con el tiempo, los cultivos se difundieron por rutas comerciales, migraciones y conquistas. El trigo, el arroz, el maíz y la papa cruzaron continentes. Tras el contacto entre América y Europa, estos alimentos transformaron dietas y economías a escala global. Conclusión. El origen del mundo que habitamos. Cada vez que comes pan, arroz, papas o maíz, estás conectado con decisiones tomadas hace miles de años. La agricultura no fue solo una técnica, fue el punto de partida de la civilización. Entender sus orígenes es entender quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí. La próxima vez que mires tu plato, recuerda esto. El mundo moderno comenzó cuando alguien sembró una semilla y decidió esperar.